El Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt presenta. Creo que la teoría de la terapia Gestalt es buenísima para aplicarla a cualquier campo de nuestra vida, a cualquier campo de nuestro trabajo, a cualquier campo de nuestro estudio, y que no sea simplemente algo que sirve para el crecimiento personal o algo que sirve para psicoterapia. Entonces, mi idea era ver cómo podíamos pensar el cambio social, la sociología, la antropología, dentro de las claves de nuestra teoría del self. Y efectivamente, digamos que tenemos un mundo en el que, por un lado, los humanos parece que hemos enloquecido. Estamos llenos de confusión, los principios y los valores han dejado de tener su sitio, la sociedad se ha vuelto líquida, no parece que haya nada que nos ilusione, no vemos salida, hay una confusión permanente. Al mismo tiempo el planeta parece que se ha decidido a unirse también con catástrofes, erupciones, temblores de tierra. Entonces, en todo este panorama, yo reflexionaba y esto, ¿cómo se puede pensar desde la terapia Gestalt? Los que me conocéis sabéis que yo todo lo arreglo haciendo una curva de Gauss. Pensaba la aplicación, digamos, de esta curva, de lo que es el proceso del self, aplicado a la humanidad y aplicado a lo que, digamos, que podríamos llamar nuestra civilización. Y cuando digo nuestra civilización no me refiero solo a Occidente o Europa o a vosotros mexicanos, no, me refiero, creo, vamos a ver, a los que nos ha dado por considerarnos modernos. ¿Qué es lo que ocurre? Creo que todas las civilizaciones tienen, nacen, crecen, se reproducen y mueren, porque desde el concepto de organismo de la terapia Gestalt son un organismo viviente formado por muchos individuos. Entonces, si hago un repaso rápido a la historia, dentro del proceso de contacto, os voy recordando que, por ejemplo, el precontacto es una etapa en la que hay niebla, hay confusión, no hay diferenciación, no hay objetivos claros. Y digamos que creo que cada civilización, la nuestra, o las muchas que haya habido antes, han empezado por esta etapa de confusión. Si me refiero, por ejemplo, al hombre de Cromañón, o al hombre de Neandertal, o a las cuevas de Altamira, o a las de Lascaux con los bisontes dibujados, si os fijáis, lo de menos es lo que hayamos podido averiguar en arqueología y en antropología. Lo que tenemos claro es que, por ejemplo, todos los dibujos, no hay ninguno que esté firmado por nadie. Es como si fuera un grupo en donde no tenían conciencia ni de grupo, ni tenían conciencia individual como para firmar. Es como si fuera esa etapa de estamos juntos, pero no somos capaces de descubrir nuestro potencial ni nuestra energía. A lo que voy es que el hombre de Cromañón, que acabó un poco con el de Neandertal, y que si lo pensáis, seguimos siendo los descendientes del hombre de Cromañón, es tremendo, a mí me impresiona. Seguimos teniendo el mismo código genético, o sea, somos la misma familia. Digamos que cuando avanzó en la historia, y no me voy a poner aquí a contar siglos de avances, empezó como si fuera la segunda etapa del proceso de contacto. Y la segunda etapa del proceso de contacto es la que tiene que ver con la psicología, y donde hay la primera etapa, que he dicho que es la de la confusión, tiene más que ver con el cuerpo. Es cómo podemos sobrevivir. Digamos que la segunda etapa es la parte psicológica y es más cómo somos y cómo nos podemos enriquecer.
Y digamos que es como si en nuestra civilización correspondiera a la época de los gremios. Sigue sin haber un yo individual, sigue sin haber el concepto de persona, que cuando investigaba estas cosas a mí me sorprendió mucho que el concepto de persona se creó en el siglo XVI para poder hablar de individuos que pensaban. Digo, madre mía, en el siglo XVI, y que éramos antes. Nada, no había concepto de persona ni de individualidad. Entonces digamos que es como si la fase 2 de nuestra evolución fueran los gremios. Eran grupos de actividad, grupos que se dedicaban a hacer todos la misma cosa y hacían un nosotros y entre ellos se apoyaban. Digamos que estaban más interesados en cómo podemos ayudarnos, cómo podemos sacar partido entre nosotros, cómo podemos hacer, digamos, que nuestra profesión prospere. A partir de ahí, digamos, podemos pasar a la tercera etapa. Y la tercera etapa, si os acordáis, digamos que es el centro, el 100% de la excitación, y esta etapa es la del contacto final. Creo que eso corresponde a todos los siglos de oro de todas las culturas y de todas las civilizaciones. O sea, la cultura maya tuvo su periodo de oro, de esplendor, la cultura azteca también, la Europa del siglo de oro fue estupendísima, la España del siglo de oro es la época del Quijote, la época de los grandes pensadores, de grandes artistas, pero, y es muy curioso, al final de esa etapa, o sea, ahí por ejemplo empiezan las grandes catedrales, los grandes gremios de pintura, que digamos que es la escuela flamenca o la escuela italiana o los constructores de la Catedral de París son los mismos de los constructores de la Catedral de Chartres. Pero ahí empieza a haber individuos que empiezan a firmar sus obras de arte. Y conforme va avanzando el contacto final, antes de llegar al poscontacto, digamos, empieza a haber primero un nosotros para pasar a ser yo más yo más yo más yo. Digamos que ese final del contacto final, antes de pasar al poscontacto, si tengo que poner una fecha, acabó el 21 de diciembre del 2012. Se acabó el nosotros. Hemos dejado de saber ser un nosotros para pasar a un individualismo feroz. Los cuadros ya no... Esta mañana lo hablaba con Miriam, hablábamos de Dewey y del pragmatismo americano, y yo le comentaba, no, si Dewey dice que los pintores o los escultores, que las obras de arte no tendrían que estar en un museo, que tendrían que estar en la calle, porque nunca corresponden exclusivamente a su autor. Su autor, influido por el ambiente, ¿a qué os suena como terapia Gestalt? Influido por el ambiente, es capaz de convertirse en un líder que representa con su obra de arte todo lo que está ocurriendo en ese entorno y con ese entorno en el que se está moviendo. Digamos que eso el artista se va separando del grupo y se va separando para hacer que su obra sea suya individualista. No concebimos una obra de arte actual sin que esté firmada. Y el cuadro vale, o la escultura vale, no por la obra de arte en sí, sino por la firma, y si es auténtica la firma o la firma es falsa. ¿Qué es lo que ocurre? Los seres humanos, que somos, en el fondo una característica nuestra es que somos súper apasionados, lo que hemos ido es pasando de la confluencia de fondo de la niebla a un nosotros, y del nosotros a una individualidad absolutamente feroz. Se nos ha olvidado algo muy positivo que dice nuestra teoría, y es que la vida es un baile de figuras y fondos. La vida es un baile del yo al nosotros y del nosotros al yo. ¿Qué es lo que ocurre? En un mundo individualista, la figura se convierte en el individuo y el fondo se convierte en algo líquido. Ahora, vosotros pensad,
Si uno se cae en el agua, tiene mucho fondo donde se ha caído y se quiere salir del agua sin saber nadar, es muy curioso. Si os habéis fijado, las personas hacemos esto. Cuanto más hacemos esto, más nos tensamos. Tensarnos produce hipertonicidad. La hipertonicidad produce un aislamiento absoluto del entorno. En términos psicoanalistas es el término narcisista. En términos gestálticos son nuestros egotistas. ¿Qué quiere decir? Si yo me meto en una especie de torre, de tal manera que estoy aislada del entorno, solo tengo yo. Nosotros no existe. Todo lo que hay en el mundo es mío. No concibo nada que se pueda compartir, que se pueda dividir o que no sea mío. Y esto ha sido el paso del contacto final al poscontacto. Creo que estamos al final, en el poscontacto, estamos en el final de nuestra civilización. El PHG dice que en un proceso de contacto uno arriesga a dar el paso siguiente con fe porque no sabe el resultado. Estamos exactamente igual. Sabemos que no funciona el mundo, sabemos que los valores se nos han escacharrado, sabemos que es un mundo individualista donde cada uno va a lo suyo y tira a buscar su propio beneficio, que es una situación absolutamente rígida en donde el fondo es líquido, no existe un nosotros y hay yo de individualismo feroz. El mundo no puede funcionar solamente con un polo, tiene que haber otro. Entonces, cuando yo hablaba de las atrocidades del Daesh o el ISIS o como lo llaméis, yo decía, es que hay una cosa neuróticamente rígida también, pero que nos lleva en ventaja. Nuestra polaridad es el individualismo. Nos tocan a un único individuo y, digamos, nos sentimos afectados. Pero nos sentimos afectados y no es muy grande la respuesta del nosotros. Hay una cierta respuesta, pero no hay una respuesta masiva. Si pensáis cómo funcionan los del Daesh, funcionan con el nosotros. Su cultura actualmente es un nosotros absolutamente confluidos y apiñados. Da igual que los vayan matando, porque ellos siguen con el nosotros. No importa el individuo, importa el nosotros. ¿Qué es lo que ocurre? Con eso lo que estamos teniendo es una desigualdad igualada. Una desigualdad igualada, a ver, con bastante poco futuro para Occidente, en donde no sabemos el resultado. Bueno, como veis me estoy poniendo un poco tremendista, pero bueno, que creo que de verdad es así. Y esto me lleva a una parte y luego me pongo más concreta con la terapia Gestalt. Dándole vueltas a todo esto, yo pensaba, es muy curioso, yo tengo un ramalazo afrancesado bastante importante, adoro París y me gusta la cultura francesa. Entonces yo pensaba en el eslogan de la Revolución Francesa de igualdad, libertad y fraternidad. Y entonces de pronto me dio por elucubrar, digo, qué curioso, la igualdad ha sido la ideología comunista. Ha sido un planteamiento para intentar hacer que todos los individuos fueran felices, vivieran en las mismas condiciones, todo se repartiera. Pero hace unos años que los sociólogos dicen y los políticos dicen que el comunismo ha fracasado. Tenemos la libertad. La libertad es el modelo capitalista, que intentaban decir que si la producción, que lo importante era invertir, que pero vamos a ver, está fracasadísimo también. Y pensaba, ¿os dais cuenta que a nadie se le ha ocurrido explorar la fraternidad? Y cuando yo pensaba ya en qué puede consistir tratar de poner la fraternidad como idea de convivencia, y me llevaba directamente a la terapia Gestalt.
Me llevaba directamente a la terapia Gestalt tal y como la formularon sus fundadores, sus creadores, el matrimonio Peirce y Paul Goodman, en 1951. Durante tiempo hemos considerado la terapia Gestalt muy individualista, quizá porque en la época en la que Fritz escribió su famosa oración de la Gestalt, esta de yo soy yo y tú eres tú, y tú a lo tuyo y yo a lo mío, y no me des mucho la lata, ya sé que no es así, la arreglo. No me des mucho la lata porque yo hago mis cosas y no estoy aquí para hacer las tuyas. Si os dais cuenta, era un canto a la individualidad. Pero una de las cosas que yo comento es que, vamos a ver, Peirce inventó aquella oración en pleno movimiento hippie. En un movimiento hippie del que puedo hablar, o sea, de Cromañón no puedo hablar de los artesanos de la Edad Media, pero del mundo hippie, de la revuelta hippie y de San Francisco en la época hippie, sí, porque tuve la suerte de estar ahí. Y de lo que nos intentábamos librar no era de un mundo líquido y de un mundo individualista, de lo que nos intentábamos librar era un mundo que funcionaba introyectado. Un mundo donde nos habían metido que nosotros no nos teníamos que tener en cuenta, sino que lo que había que tener en cuenta era el otro. Y no el otro por humanismo, sino el otro porque si no era un pecado, si no lo hacías. Más que nada se jugaba con dos elementos en la sociedad de los años finales de los 60, de los 70. Se funcionaba con la culpa y la vergüenza. Entonces, digamos que cuando Peirce acababa diciendo en el fondo, mira, antes de pensar en el otro, piensa en ti, olvídate del otro y dedícate a ocuparte de ti. Porque si te ocupas de ti y te dedicas a ser tú, es inevitable que después veas al que tienes al lado y te ocupes de él. Pero eso no lo podíamos decir en 1970. Yo siempre digo que la sociedad esa sociedad íbamos todos con una faja, con un corsé 2 tallas más pequeño. Íbamos así y nos respirábamos. Las mujeres no podíamos ir en vaqueros ni en pantalones, porque era una cosa impensable. Los hombres no podíais ir a trabajar sin traje de chaqueta, sin corbata, porque era impensable, era una falta de respeto. Si os dais cuenta, todo oscilaba entre la culpa y la vergüenza. Y digamos que en ese momento y en ese contexto, la oración de Peirce tenía mucho que ver, pero no es válida actualmente. Actualmente quedó en desuso y afortunadamente el modelo que se creó en 1951 es el modelo que nos está pidiendo a gritos que lo pongamos en práctica. La teoría del self responde muy bien a lo que de alguna manera creo que podría ayudarnos a pasar del final de la curvita a un principio de una curva de un mundo un poco mejor. Que eso sería el modelo basado en la fraternidad, por una sencilla razón. El modelo de 1951, todos sabéis que lo que se basa tiene un nombre un poco raro, que es esto de la teoría de campo, pero lo que dice es, cuando hablamos de los individuos, es que no hay ningún individuo que esté separado de ninguno de los individuos que tiene alrededor. Y si seguimos hablando de por ejemplo, los campos morfogénicos, es que no está separado de ninguno de los individuos que hay en el planeta entero. Y que, de alguna manera, de muchas maneras, por decirlo de alguna manera, nos afectamos unos a otros. Es un término que hay veces que no encontramos palabras para definir, pero que últimamente hemos encontrado por fin una expresión que es la resonancia kinestésica. ¿Qué es lo que quiere decir? Durante un montón de años hemos hablado del lenguaje verbal, de la comunicación sin palabras, hemos hablado de que el 93% de nuestra comunicación es no verbal y solo el 7% es verbal. Ese 93%, si lo habéis pensado, hace 3 cosas. Por un lado, vibra.
simplemente por el hecho de estar vivo. Es como si emitiéramos un zumbidito. Por otro lado, tiene micromovimientos, que son esos movimientos sutiles de una ceja o de un párpado, o de la boca, o de un gesto que no podemos controlar. Y luego tiene macromovimientos, o sea, tiene tres formas de vibrar. ¿Qué quiere decir? Cuando tenemos a alguien cerca, da igual si nos mira, no nos mira, está atento a nosotros o no está atento a nosotros, digamos de forma un poco burda, emitimos ondas. Y emitimos ondas que conectan con sus ondas. Y lo que hacemos es crear, de alguna manera, un campo de intercambio de ondas. Eso ahora se puede entender perfectamente. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy triste, y recordar que somos fenomenológicos, si estoy triste quiere decir, para empezar, mi vibración va a ser muy pausadita, mis micromovimientos van a ser muy lentos y mis macromovimientos prácticamente van a estar congelados, voy a estar como una especie de zombie. ¿Cómo afecta a toda la gente con la que yo me puedo encontrar de alguna manera esta vibración que no es plena? Todos vamos a reaccionar a eso, de una forma o de otra, o poniéndonos de salvadores, o deprimiéndonos también, o sintiéndonos encogidos y mal. Entonces, digamos que, si os dais cuenta, el desarrollo de la fraternidad empieza por entender que los individuos ni estamos solos, ni estamos aislados, ni tenemos que hacer ningún esfuerzo consciente, me refiero, para enterarnos de que existe el otro. Es algo implícito que tenemos por nuestra propia naturaleza de humanos. Después hay otra cosa que a mí me gusta recordar. La psicología humanista dice una cosa muy bonita y muy obvia, y es que somos únicos y que no existe, ni ha existido, ni existirá nadie como cada uno de nosotros. Se ven las huellas dactilares, se ven los rasgos del cuerpo de la cara, o sea, es una cosa, somos únicos. Y es obvio. ¿Os habéis dado cuenta que a veces el propio movimiento humanista lo que pretende es que todos hablemos bien en público, que todos sepamos muchos idiomas, que todos seamos capaces de escribir estupendamente bien, que todos seamos capaces de coser? ¿Dónde está nuestra singularidad? Yo, como digo, reclamo el derecho a no saber coser, odio coser, y no quiero aprender, no tengo el más mínimo interés. Yo digo claro que me coso los botones. La vez siguiente se cae el trozo, no el botón. Pero ¿qué pasa? He desarrollado unas habilidades comunicativas estupendas para ir a mis amigas a decirle, porfa, ¿te importa si te marco el pantalón? ¿Me lo metes? Y no quiero aprender. También le comentaba ayer a Miriam, digo, yo últimamente me he dado cuenta de una cuestión, y es que muchas veces, y yo la primera, con la psicoterapia o con el movimiento humanista, nos hemos dedicado a decirle a la gente que todos teníamos que ser armiños, blancos inmaculados. Y me he dado cuenta que es un error monumental, porque todos blancos inmaculados tendríamos una confluencia pasmosa, se acabaría la individualidad, pero es que se acabaría el nosotros también, estaríamos en la niebla, en la confluencia de fondo, empezaríamos otra vez como el hombre de Cromañón. ¿Qué es lo que somos? Dálmatas. Los dálmatas tienen un fondo blanco precioso y tantas pintas, montones de pintas negras, pero no hay dos dálmatas iguales. Cada dálmata tiene sus propias pintas. Creo, por ejemplo, que nuestra labor de psicoterapia es, por un lado, efectivamente, que cada persona aprenda a distinguir entre manchas de barro, manchas de chapapote y las pintas. Pero a veces, es más fácil quitar las manchas de barro o de chapapote o de pintura o de sabe Dios qué, que llegar a aceptar nuestras propias limitaciones.
pero con auténtico orgullo, decir, soy auténticamente nefasta para esto, y ya está, y punto. Y no quiero ser perfecta, no quiero ser un armiño. Porque además hay una cuestión, no metáis un dálmata en lejía, no se vuelve armiño, lo matáis. Entonces, una de mis propuestas en el campo de la antropología para el siglo XXI, para esta sociedad que va malamente, es volver otra vez a reconocer nuestra igualdad, nuestra diferencia dentro de la igualdad, pero no pretender volver a ser perfectos. Intentar ser perfectos nos lleva al narcisismo, nos lleva al egotismo, nos lleva a estar tan esforzados en cómo debemos ser y cómo debemos cambiar, que nos olvidamos de vivir, que nos olvidamos de que hay otros alrededor. Creo que ser humano necesariamente es ser imperfecto. Un campo en donde todas las flores sean iguales, estoy segura que son flores clonadas. Lo precioso es ver un campo en donde cada flor es única, como estas rosas estupendísimas que todas tendrán el mismo color, pero no hay dos iguales. Entonces, eso es importante. Después hay otra cosa importante dentro de la antropología gestáltica, y es algo que también es obvio, pero que parece que no lo hemos descubierto, y que eso me lleva casi a los filósofos presocráticos, que digamos, es como si toda la filosofía desde el siglo III, que es cuando andaba Parménides pensando cómo éramos, cuál era el principio de las cosas. Yo digo que esos presocráticos no tenían nada mejor que hacer, se iban al ágora, se sentaban a tomar el aperitivo, se pedían unas aceitunillas y un queso feta y empezaban a dar vueltas de cuál era el principio, la arjí de las cosas. Nosotros tenemos que recordar que para nosotros no va Parménides. Parménides va para todos los modelos que son individualistas, porque Parménides decía que el principio de todo era el ser. Nosotros somos de uno más complicado, de Heráclito. Heráclito decía que todo pasaba y todo se mantenía, que la vida era como un río, que el río siempre estaba en el mismo sitio, pero que nunca nos bañábamos dos veces en la misma agua. Ese es nuestro tatarabuelo. Somos seguidores de Heráclito, con una diferencia, digamos, de la misma manera que los peces viven en la corriente del agua o en la corriente del mar, de un río, y no pueden salirse de la corriente de agua porque se mueren, nosotros vivimos y respiramos en el flujo de la experiencia. La experiencia es el flujo de la vida. Los que me conocéis ya sabéis que yo a veces hago una broma que, vamos a ver, he hecho con Dan Blum cuando era presidente del Instituto de Nueva York. Cuando nos escribíamos un email, a él le daba por firmarse Danning y yo Carmening. La versión española sería Daneando y Carmeneando. Pero por una razón, la que llegó ayer de Madrid es distinta que la que ahora está hablando con vosotros. Sigue siendo la misma, sigo siendo ese río. El agua es distinta, he cambiado un poquito. Somos seres que estamos constantemente en proceso y que vivimos en el flujo de la vida, vivimos en el flujo de la experiencia. Podremos estar deprimidos, podremos estar felices, podremos estar contentos, podrá irnos bien las cosas, podrá irnos mal. Sea como sea, lo que estamos haciendo es viviendo. Y eso no se nos puede olvidar. Porque es importantísimo. Porque de alguna manera somos los artistas de nuestra vida.
A mí me gusta una frase, y de hecho es el tema que está puesto en la propaganda, en la publicidad que yo hago de mi escuela. Tengo una frase atribuida a Peirce, pero que no era suya, era de Jean-Paul Sartre, que lo que dice es: lo importante no es lo que han hecho de nosotros en el pasado, lo importante es lo que hacemos nosotros en el presente, es como un trabalenguas, con lo que han hecho de nosotros en el pasado. Y ese es el concepto del flujo de la vida. Y no habla tanto de si estás mal es tu responsabilidad, digamos, para volver al modelo de la introyección, de la culpa y de la vergüenza. No. Es pensar que soy el artista de mi vida. Que por supuesto el río llevará a veces más agua, menos agua, tendrá remolinos, tendrá piedras, tendrá cataratas. Pero esa es nuestra vida. Y es única. Y con esto, porque podría seguir, pero luego se me acabará el tiempo, digamos, paso de la antropología, que es de lo que estaba hablando, a la sociología, desde la terapia Gestalt. Bueno, no sin antes deciros una frase que me encanta de Paul Goodman, que creo que viene bien aquí, que dice: vive como tu corazón diga que la vida debe vivirse y el mundo será un sitio mejor para todos. Yo la tengo puesta en un póster gigante en mi despacho y creo que es verdad. Bueno, pues voy, digamos, ahora a la sociología. Ahora os voy a pedir que ese dálmata individual, único, que vive viveando, experienciando, os voy a pedir que lo transforméis en una bolita de un color determinado. Hemos quedado que somos únicos. Pensar que cada uno de vosotros y de nosotros somos una bolita de un color único. Cada bolita es de un color único, que brilla, late, hace un ruidito. Imaginar que cada una de esas bolitas está unida a la de al lado, a la de delante, a la de detrás, por un tubito y intercambia su color. Los que me conocéis sabéis que es como yo defino el proceso de contacto. Si una bola está aquí azul y aquí hay una amarilla, este tubito es verde. Y pensar que gracias a que este es amarillo, este que es azul puede experienciar momentáneamente que es el verde. Y este que es azul, gracias al amarillo puede experimentar que es el verde. Se necesitan mutuamente para tener la experiencia de verde. Digamos que cuantos más colores se mezclen, más experiencias únicas tenemos. Entonces, vosotros imaginar todas las bolitas unidas por tubitos, brillando, latiendo. ¿Os imagináis la maravilla de espectáculo que vería? Vería algo que se llama la matriz humana, la red humana. Antes de ser individuos, somos un nosotros llamado humanidad. Si todas las luces brillaran y lucieran, emitieran su sonido y mezclaran los colores, ¿os imagináis? Estéticamente la visión sería divina. El sonido sería una melodía preciosa. Eso es lo que somos los humanos. Y eso es la forma, la única manera en la que podemos ser partícipes de eso. Y claro, daros cuenta de una cuestión, y es, de la misma manera que para estar vivos los seres humanos comemos, y eso es del entorno,
Yo utilizo la misma expresión, digamos, para alimentar el alma, para alimentar a la parte psicológica. También comemos, la parte psicológica come. ¿Habéis pensado alguna vez que come contactos, que se nutre, que queda mucho más poético, se nutre de contactos? ¿Qué quiere decir? Cada mezcla es el alimento para el alma. Eso se va a nuestra función personalidad, y cuantos más contactos tengamos, vamos a tener una sensación de una vida más plena, más satisfactoria y más llena. Cuando los contactos no se dan o son pobres, no vamos a quedar con hambre. Y sobre todo la matriz va a perder brillo, intensidad, color. Eso nos lleva a la tercera cosa que tiene la terapia Gestalt para proponer a esta sociedad en decadencia. Y es un modelo de psicopatología que no se basa en el individuo, que se basa en el nosotros, que se basa en las mezclas de los colores. Yo distingo entre dolor y sufrimiento, y las palabras con las que Gianni Franceschetti diferencia dolor y sufrimiento creo que son mucho más precisas que como yo las explico. El dolor es físico, corresponde al cuerpo, y el dolor, como dice Gianni, siempre es presencia de algo que no quiero que esté. Y es cuando uno va al médico. Lo que nos atañe como terapeutas y lo que nos atañe como seres humanos, además de como terapeutas, es el sufrimiento. Y el sufrimiento no es presencia, el sufrimiento es ausencia del otro. Las distintas formas, y hace unos cuantos años hemos empezado a tratar de hacer lecturas de la psicopatología tradicional en psicopatología gestáltica, todos son variaciones sobre la ausencia que nos provoca un sufrimiento desgarrador de. La depresión es la incapacidad de llegar a un otro, no solamente físicamente. Por ejemplo, yo hace poco hablaba que la hipocondria, la ausencia, que en la hipocondria todos sabemos que, y yo no estoy de acuerdo, que se ha definido tradicionalmente como el modo de una persona que tiene miedo a morirse. No, todos tenemos miedo a morirnos. El hipocondríaco no es el que tiene miedo a morirse, que también. El hipocondríaco es alguien que no ha aprendido cuando es pequeño una clasificación, entre comillas, emocional de los grados de gravedad. Ha tenido una mamá, un cuidador principal, tan poco empático y tan poco hablador, que la mamá no reaccionaba. Si llegaba con un rasguñito en la mano, tenía la misma expresión que si llegaba poco menos con el dedo en la mano. Entonces, si nosotros aprendemos de nuestra familia, de nuestros papás principalmente, por su expresión, cuando algo es importante, cuando hay que tenerlo en cuenta, cuando no es grave, cuando no... Digamos, eso lo interiorizamos y tenemos nuestro cuaderno de la Cruz Roja para después cuidarnos y ser capaz de ver y darle importancia a las cosas. El sufrimiento de un hipocondríaco es no haber aprendido una clasificación. ¿Qué es lo que le ocurre? Se pasa todo el día con la duda y la zozobra de si este granito que me ha salido es el que, por descuido, me va a llevar a la tumba. Y no le vale lo que dice el médico. ¿Por qué? Porque no es una autoridad emocional. Es una autoridad científica, pero no emocional. Es un auténtico sufrimiento. Y digamos que la terapia Gestalt lo que está viendo es cómo podemos pensar la psicopatología otra vez en términos relacionales. Volvemos otra vez a la fraternidad. Otra de las cosas que estamos empezando a desarrollar y que sigue basándose en el modelo relacional, en el modelo de fraternidad, en el modelo que creo que puede aportar a la sociedad una esperanza de empezar a actuar de otra manera, es la teoría evolutiva, es
¿Qué lectura, y también estamos empezando a pensar en términos relacionales, qué lectura podemos hacer de la psicología del desarrollo pensada en términos relacionales? Aquí hay muchísimo que decir con las relaciones que tiene un bebé con el cuidador principal, porque de alguna manera, vamos a ver, los bebés nacen como, digamos, seres humanos o como mamíferos superiores, como queráis poner. Si el primer receptor, yo digo que los papás sois embajadores de la humanidad para los hijos que tenéis. Los bebés son, a ver, seres humanos que todavía no saben que son seres humanos. Cuando mamá toma al bebé en brazos y lo mira y, digamos, se le cae la baba viendo a su bebé, en ese momento lo está convirtiendo en parte de la matriz humana, en parte es una bolita nueva que se une al panorama del brillo. Eso, en términos gestálticos, se llama intencionalidad de contacto, que suena muy bien. La teoría del desarrollo la tenemos que pensar como que vosotros, papás y mamás, sois los embajadores y los representantes del género humano para ese niño. Y vuestra tarea es ver cómo la biología le va dando las distintas etapas de maduración y vosotros le dais a cada etapa las prácticas, le dais la posibilidad de practicar y de experienciar y de experimentar y de dominar cada uno de los avances que le está dando la maduración. Podría seguir y seguir y seguir y seguir, pero el resumen, y lo acabo rápido, a lo mejor soy una ilusa y creo que, como yo vivo enamorada de la teoría del self, creo que la terapia Gestalt de verdad es una buena herramienta para este mundo en crisis y desastroso. Pero creo que de verdad, si cada uno de nosotros aportamos nuestro granito de arena, no sé si lo veré aquí o lo veré desde el cielo. Si lo veo desde el cielo, lo veré con Goodman. Pero en cualquier caso creo que es un reto y es un desafío que merece la pena, porque, como decían en el prólogo del PHG, Isadore Fromm y Michael Wiesenmüller tienen al final una frase que a mí me parece muy bonita. No me gusta que dicen, como una vez dijo el psicoanálisis, porque a mí las comparaciones no me gustan, pero bueno, como alguna vez hizo el psicoanálisis, la terapia Gestalt no ofrece remedio a todos los males y no nos está garantizando que seamos eternamente felices, o sea, armiños. Pero lo que sí que nos puede hacer es dar la esperanza de cambio y de mejorar no nos va a llevar a las puertas del Edén, pero nos da la esperanza de que podemos cambiar y mejorar en un mundo bastante lamentable. Miles de gracias por vuestra paciencia y espero que tengáis muchos minutos. Gracias. Gracias por los aplausos. Quiero dos palabras decir. Quiero dar las gracias porque estéis aquí, pero quiero daros las gracias también, de una manera que se me hizo obvia hace un tiempo. Ya os digo que me gusta lo transpersonal y todo esto de los archivos acásicos, bla, bla. Bien, yo no sé si cada uno de nosotros tenemos un diario acásico de nuestra vida. Pero hay una cosa que me conmueve, y es que por los siglos de los siglos, esta tarde, desde las 7 menos cuarto hasta las 9 de la noche, en todos los diarios, en todos los cuadernos de vuestra vida, estará mi nombre como un tiempo compartido. Y en el mío estaréis vosotros. Y a mí eso me impresiona. Que estas 2 horas del tiempo de vuestra vida, que ha sido único y que no vais a volverlo a tener nunca más en la vida,
las hayáis utilizado, empleado, compartido conmigo, me conmueve y os llevo en el corazón. Gracias. Gracias.